La pregunta es, una vez preparada la mezcla de concreto, ¿en cuánto tiempo se produce el proceso de fraguado y en cuánto tiempo termina ese proceso de fraguado? ¿Recuerdan ese dato? ¿Recuerdan esos tiempos? El tiempo de fraguado es Fraguado de es 30 días. De 3 a 7 horas, Inge. Sí. sí, de 3 a 4 horas. Bueno, no me acuerdo. A partir de las 3 horas empieza el fraguado y por lo general termina a las 7 horas. Después de las 7 horas hasta los 28 días termina el endurecimiento. Ojo, cuidado con esos términos, ¿no? El endurecimiento. Para mí puede ser eh, aceptable, ¿no? Esperar 3 horas y que frague hasta las 7 y después ya, ¿no? Pero puede haber casos donde yo necesito que el hormigón tarde más. Imagínense de que he preparado hormigón en Cochabamba y necesito trasladarlo a Punata, a la obra, ¿ya? Entonces el viaje desde la planta donde se prepara el hormigón hasta de Punata, ¿cuánto tiempo sería de viaje? ¿Cuánto tiempo le calcula para un camión? 1 hora, Inge. 45 45 minutos. minutos. ¿Cuánto? 45 40 minutos. 45, 40 minutos, sí, más o menos dependiendo. 2 horas, Depende de la trayectoria que vas. muchachos. Más de ¿De 2 horas. Punta? Camión. ¿Horas? Desde la parada de Punata hasta la otra parada de Punata podría ser a lo mucho 1 hora, ¿no? En taxi, ¿no? Pero si estamos hablando de un camión hormigonero que está con más de 20 toneladas de hormigón, ¿ya? Tiene, Y tiene que bajar, ¿no? Desde su planta hasta la petrolera y de ahí empezar, ¿no? A ir y demás. Por lo menos es 2 horas, jóvenes. Y una vez que llega al punto de vaciado, no lo vacía pues, ese rato, ¿no? 5 minutos. Puede tardar hasta media hora o 1 hora en terminar de vaciar. Así que todos los tiempos sumados, desde que el hormigón sale, desde su control y demás, mínimo son 3 horas. Y a las 3 horas empieza el fraguado, ¿no? O sea, a partir de las 3 horas, el hormigón deja de ser moldeable, ¿entiende? Ya se hace medio duro, así, ya no puede trabajar, ¿no? Se rompe. Así que tienes hasta las primeras 3 horas para poder trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar que pase eso? Tengo que utilizar un aditivo que me dé más tiempo. Por decir que me dé 5 horas, o sea, poniendo un margen, ¿no? O sea, no voy a decir que me dé solamente 3 horas, sino que me dé 6 horas hasta el momento del fraguado. O sea, que a partir de las 6 horas empiece a fraguar. Entonces llego en 3 horas, tengo 1 hora para colocar, 4 horas y tengo 2 horas de revancha por si faltara alguna cosa, ¿no? Entonces, para eso puedo añadir un aditivo, ¿sí? Pero puede ser otro caso donde yo necesito que el hormigón seque rápido. O sea, estoy cerca, lo preparo en el lugar, pero el proceso de vaciado implica que se lo haga por etapas. Yo necesito que cierta etapa pueda endurar lo suficiente como para que pueda vaciar las otras etapas. Así que puedo utilizar un aditivo acelerante donde rápidamente lo va a hacer endurecer o va a hacer fraguar rápidamente al hormigón y eso va a tener un efecto, ¿no? Y va
poder ayudar, ¿sí? Así que dentro de la rheología están los reductores de agua, que se llaman plastificantes, y también los reductores de agua de altos randos, que se llaman los superplastificantes. Cuando hablamos esto de plastificante, es como si le añadiera un lubricante, por decirlo así, al hormigón, donde los agregados pueden resbalar. Ya no hay trabazón, todo resbala y el hormigón es totalmente maleable. Pero desaparece este plastificante o se evapora y el hormigón alcanza su estado normal. Hay también aditivos que modifican el fraguado y el endurecimiento, como habíamos hablado. Hay aceleradores, ¿no? Del fraguado, retardadores, y también hay otros que aceleran el endurecimiento. Imagínense, ¿no? Un laboratorio que trabaja al 100%, ¿no? Y necesita cierto cambio o ciertos trabajos, pero solo puede parar un día, ¿ya? Solo puede parar un día y al día siguiente tiene que volver a empezar, ¿no? Arrancar, porque la producción no puede parar. Así que nos dan un día para preparar mezcla, vaciar y pintar, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando tú pintas al día siguiente de la vaciada, ¿qué es lo que pasa con la pintura? ¿Alguna vez han hecho eso? ¿O han visto? Se sale pues la pintura porque todavía está húmedo. Entonces, un acelerador me puede hacer endurar una mezcla en 3 horas, a lo mucho. Puedo colocar selladores y puedo pintar y como nuevo, ¿no? Y puedo tener un trabajo que podría tenerse en 3 días, hacerlo solamente en 1, gracias a los aceleradores, ¿sí? También hay los aditivos aireadores que modifican el contenido de aire. Hay algunos aditivos que cuando tú lo pones a la mezcla fresca, generan unas micro burbujas, ¿ya? Generan burbujas pequeñitas de aire y esas burbujas que se generan en gran cantidad, como si fuera la basa, por así decirlo, hacen de que la mezcla pueda resbalar, ¿sí? Crea espacios vacíos y la mezcla se hace más trabajable y después desaparecen y después tienes que vibrar, ¿no? Entonces, esos son los incorporadores de aire. Hay también los generadores de gas, que son parecidos, generadores de espuma, desairantes o antiespumantes. O sea, tiene el aditivo que ocasiona esto y tiene como su, ¿cómo se diría? Su antídoto, ¿no? Donde tú le añades esto y deja de hacer ese proceso. Hay también aditivos expansores. Y esos aditivos expansores son muy utilizados en las inyecciones. Cuando se está construyendo una presa de concreto, por lo general la presa se hace entre 2 laderas de piedra, ¿ya? Entonces se construye y las 2 laderas de piedra forman parte de las paredes externas de la presa. Pero esas rocas por lo general están fracturadas, o sea que el agua puede entrar y salirse, ¿no? Buscar su camino. Entonces lo que se hace es colocar unos inyectores donde ingresan mezcla a alta presión. Entonces la mezcla va buscando todos los lugares por donde el agua puede salir y al poco tiempo empieza a aumentar de volumen y sella completamente todos los orificios, rajaduras y demás. Entonces, eso hacen los aditivos expansores, hacen de que la mezcla empiece a crecer y la misma presión que ocasiona la mezcla al crecer hace de que ésta se pueda distribuir por todas las ranuras, grietas, orificios y demás.
a fin de que todo quede compacto ahí adentro. Por lo general, estos expansores se utilizan también cuando se hacen las vigas para puentes. Ustedes han visto que las vigas postensadas de puentes se colocan unos torones como cables de un acero de alta resistencia y son jalados. Y la viga tiene una forma convexa, pero una vez que son jalados para mantener que todos estos trabajen juntos, se ingresa este hormigón expansor y este se expande y sella todo el núcleo donde los cables están trabajando y hace que trabajen todos juntos. Entonces es otra forma también en cómo se utilizan los aditivos expansores. Y también hay los aditivos que mejoran la resistencia en las acciones físicas externas. Hay lugares donde hay heladas. ¿Sí? Cuando el hormigón absorbe humedad y viene la helada, el agua que se ha ingresado dentro del hormigón aumenta de volumen y lo revienta. ¿Sí? Así que hay aditivos que protegen de estas heladas. También estos incorporan aire que evita de que entre agua para impedir de que le agarre la helada y lo reviente, ¿no? Porque una vez que el agua se congela, aumenta de volumen. Pero si en vez de lo que tiene agua es aire, entonces el aire no va a producir ese efecto, ¿sí? También hay aditivos protectores contra heladas. Algunos aceleran el fraguado, aceleran el endurecimiento y demás, ¿no? También hay algunos que mejoran la resistencia a la congelación. Entonces, si bien el hormigón se prepara con agua, pero durante el proceso de fraguado o endurecido, esa agua se puede congelar y puede romper el hormigón. Entonces, estos aditivos se encargan de evitar la congelación. También está los que reducen la permeabilidad del agua, los hidrófugos. Ustedes han visto que el aditivo más común que se utiliza es el Zika-1. Es un hidrófugo que le quita permeabilidad al concreto. ¿Para qué se utiliza? Por lo general, hasta en las casitas se utiliza eso, ¿no? Pero para vaciar, ¿qué se utiliza esto? Estos hidrófugos que han visto ustedes. La losa. Para que impidan el ingreso de agua, como un Eh, plastificante. Poner en la losa es un error, jóvenes. ¿Sí? No Muro se, de contención. esto se pone en los cimientos, ¿ya? Porque el cimiento está en contacto con el suelo y el agua puede subir por capilaridad. Entonces, como el suelo está compuesto de partículas pequeñitas, tiene espacios vacíos, el agua va subiendo, o sea, no necesariamente el nivel freático tiene que subir a la superficie, pero basta que suba un poquito, el agua por capilaridad puede subir varios metros. Y han debido ver que en algunos hogares, en algunas casas, siempre la parte de abajo de las paredes está húmeda, descascarada, ¿no? Ese es por el contenido de humedad que sube por la pared, capilaridad. Entonces, si tú vacías el cimiento y el sobrecimiento con este hidrófugo, estás quitando más posibilidades al agua para que pueda subir por capilaridad. Podría subir, pero no tanto ya, ¿no? Un poquito. Pero si tú vacías esto en una losa, no sirve de nada, ¿no? Evidentemente le puede dar esa propiedad, pero ustedes se darán cuenta de que la losa siempre va a tener alguna fisura, ¿ya? No es completamente limpio que sale, ¿no? Siempre tiene
pequeñas fisuras o microfisuras y demás, ¿no? Y el agua se va a salir por ahí, ¿ya? O sea que la idea sería más bien vaciar la losa como uno sabe, normal, con mezcla común, colocar el aislante, se podría colocar material geotextil como un aislante, que son como plásticos, y encima se puede vaciar una pequeña capa tapando el material geotextil de unos 3 a 5 centímetros, sí con cica, ¿no? Y después se lo puede planchar con cica y eso sí es impermeable, ¿no? Esta es la única forma de impermeabilizar las losas, ¿no? Porque una losa no es un techo. Siempre va a tener goteras, fisuras. O sea, es casi imposible poder controlar eso. Así que por lo general se utiliza para fundaciones, se utiliza para cimientos sobre cimientos, ¿no? Tanques y cosas por el estilo, ¿no? Tanques en el sentido de que una vez vaciado el tanque, la obra fina de un tanque, que ya es un morterito, se puede utilizar este hidrófugo del Zika para poder impermeabilizar el tanque, ¿sí? Entonces, por lo general, este Zika se utiliza en las obras finas, no en la obra gruesa, ¿no? Bien. También hay algunos, como vemos acá, que mejoran la resistencia a las acciones físico-químicas. Hay los inhibidores de corrosión de armadura, los modificadores de la reacción álcali-áridos. Hay también aditivos para el bombeo. Imagínense que la losa a vaciar está en el cuarto o quinto piso. Entonces viene el mixer y el mixer descarga a una bomba de hormigón, que la bomba de hormigón tiene un sistema de tubos que va subiendo y llega hasta el lugar, ¿no? Donde están vaciando. Entonces no es nomás cualquier mezcla. Por lo general esa mezcla tiene una granulometría de a lo mucho de media pulgada para abajo, ya grava de 3/4 para abajo, ¿no? De pulgadas. Ni siquiera tiene de 1 pulgada la grava. Y también tiene aditivo, ya aditivo plastificante, para que esa bomba pueda trabajar el hormigón y pueda impulsar, porque si se trancan piedras y todo ahí en la bomba, entonces se tranca la bomba y se puede arruinar, ¿no? Así que algunos aditivos sirven para el preparado en mixer y también sirven para el bombeo. Hay también los hormigones y morteros proyectados. Este término proyectado significa de que el hormigón va a una bomba y el resultado final es de que hay una persona con una manguera que está como manguereando la pared, pero esa manguera está botando hormigón con fuerza. Es como dicen los albañiles, es la misma idea como si vos estuvieras achando así la pared, ¿no? Para hacer el reboque, pero esta vez lo haces con harto, ¿no? Y así puedes empezar a hacer los reboques. Y de ahí viene alguien con regla, frotacho y empieza a afinar, ¿no? Entonces a eso lo llamamos un hormigón proyectado. Los aditivos para inyecciones, ya como les había hablado de las fisuras en roca y otro tipo de obras. Hay los que retienen el agua, porque hay algunas obras, por ejemplo, un pavimento rígido, donde al día puedes vaciar 1 cuadra, largo. Entonces es muy impráctico estar regando, ¿no? Con agua, porque puede que ni consigas agua para regar o curar. Así que una vez que empiece el proceso de fraguado, con una mochila de fumigador se empieza a fumigar con un aditivo llamado antisol, cicaduro y demás, que coloca una membrana al pavimento
y evita de que los procesos químicos y el sol mismo puedan dejar escapar a la humedad del hormigón. Lo sella, ¿no? El hormigón y no escapa la humedad y eso hace posible de que ésta se pueda curar. Con la poca humedad que tiene el hormigón, puede ser suficiente para curarse. Entonces lo tapas con una bolsa y no necesitas echar agua, ¿no? Ya está. Entonces ese aditivo sirve para retener la humedad. Hay aditivos multifuncionales que cumplen varias funciones. Hay otros que le dan color, el oque, por ejemplo, y demás, ¿no? Por lo general, nosotros en nuestro medio conocemos los productos SICA, ¿ya? Los productos SICA, que es una empresa, ya no es que se llama así que el aditivo, sino es una empresa, una marca, una línea, que produce una amplia gama de aditivos. Pero también ha aparecido otras marcas que también tienen algunos aditivos. Algo que es fundamental e importante antes de lanzarse a utilizar uno de estos aditivos, es importante hacer pruebas. Hacer pruebas para poder ver o evaluar cuál va a ser la reacción del aditivo en el hormigón. Porque también depende mucho del tipo de cemento que estés usando. Puede que el cemento que estás utilizando no sea compatible con el aditivo y no produzca los resultados que estás buscando o hasta incluso algo peor, podría producir resultados que en vez de ayudar puedan perjudicar. ¿Sí? Entonces es importante hacer pruebas, ya hacer pruebas, hacer análisis, probar otros aditivos para ver cuál es el más idóneo y ese utilizar, ¿no? Así que hay diferentes tipos de aditivos, marcas, pero lo importante es hacer pruebas, ya hacer pruebas para ver su eficacia. Hablemos acerca de algunos como el reductor de agua, el plastificante. Hablemos acerca de la influencia que tiene el agua dentro del concreto. A ver, la falta de agua en el concreto, ¿qué efectos podría producir eso? La falta de agua. ¿Mm? ¿Qué podría dar la poca cantidad de agua? No necesariamente algo malo, ¿no? Pero ¿qué efecto tiene en el concreto? ¿Qué dirían ustedes? No es muy trabajable, ¿eh? Ujú. No, no lo hace trabajable. Cuando tiene poca agua, el concreto, ¿qué es lo que pasa? ¿Es reseco? Claro, pero es poco trabajable, jóvenes. Es duro, seco, ¿no? Entonces, todo se puede manejar. Pero una gran cantidad de agua produce un efecto contrario, ¿sí? Se hace más trabajable, se acomoda mejor, pero al mismo tiempo baja la resistencia del concreto. O sea que si quisiera compensar para tener la resistencia anterior, tendría que añadirle más cemento, ¿sí? Más cemento. Por litro de agua, 1 kilo de cemento, y eso es apto, ¿no? Entonces, este plastificante simula la cantidad de agua necesaria o en exceso que pueda tener una mezcla, pero en realidad es un agua ficticia.
O a veces me permite meter menos agua y con el plastificante lo hace ver como si tuviera bastante agua. Este plastificante se evapora y el hormigón regresa a sus condiciones normales con bajo contenido de agua, pero la mezcla ya va a estar colocada y va a endurar más rápido y más duro. Entonces, por lo general el plastificante se utiliza cuando quiero mejorar la trabajabilidad del hormigón fresco. Esto especialmente puedo utilizarlo cuando voy a vaciar algunas estructuras que tienen una gran cantidad de acero. Ya, o sea que hay acero por todas partes y rápidamente se puede trancar cualquier agregado grueso en la malla de acero. ¿Ya? Y cuando se tranca el agregado y no puede distribuirse bien, aparecen las cangrejeras. Entonces, a fin de evitar eso, algunos le ponen bastante agua y así el hormigón se puede acomodar, ¿no? Pero arriesgan la resistencia. Entonces, para buscar un equilibrio en que ni el uno ni el otro, bueno, se le coloca este aditivo plastificante y mejora su trabajabilidad. Puedo reducir hasta un 15% de agua de amasado y no modifico la relación agua-cemento, ¿sí? También puedo mejorar la trabajabilidad y me ayuda a hacer bombeados, a hacer lanzados y a zonas donde hay una alta concentración de armadura, ¿sí? Y no quiero que haya cangrejeras. Y muchas veces estos plastificantes retrasan el tiempo de fraguar. O sea que tampoco es meterle a ojo de buen cubero, sino que uno tiene que saber cuánto meterle. Tiene que calcular, ¿no? Este aditivo y saber hasta cuánto. Hay también los superplastificantes que generalmente se utilizan en estructuras que tienen mucho acero y le dan alta trabajabilidad. Entonces, si es que nos fijamos, cuando yo utilizo el aditivo, la resistencia podría aumentar, aunque si no utilizara, ¿no? Unos 45 kilos por centímetro cuadrado podría aumentar la resistencia, ¿no? ¿Sí? Y eso es harto, ¿no? Puedo disminuir 45 kilos por metro cúbico de hormigón o de cemento. Pero sí o sí tengo que meterle la cantidad que corresponde de cemento, solo que esto me va a ayudar a tener resistencias más grandes. Bien, vamos a ver la siguiente clase sobre el acelerador y otros más, ¿no? A ver, saquemos una evidencia, por favor. A ver si prenden sus cámaras. A ver, prendan sus cámaras, jóvenes, por favor. Bien, gracias.